gracias por acompañarnos en este primer episodio de un espacio que va a ser una construcción conjunta, como todo nuestro universo de liderazgo, de fundadores, de multiplicadores y de personas que buscamos caminar una vida aspirando a la potencia, abrazándonos de fe, de esperanza hacia un espacio nuevo por delante, que va a depender de la acción que tomemos. Por eso no nos guionamos demasiado, simplemente abrimos esta conversación. Bienvenido, Gastón, a este primer episodio de un espacio que el movimiento y la acción va a ir agregando un nombre. Siempre decimos en el universo Founders que el propósito de la primera versión es que exista, no que sea perfecta. No va a tener todos los colores, no va a tener todas las formas, pero nos va a poner en acción. Así que los invitamos a que se suscriban en este canal con mucha expectativa. Los vamos a ir sorprendiendo. Esperamos sorprenderlos, esperamos agregarle valor, esperamos darles preguntas. Tengo 56 años y tengo más preguntas que respuestas. Las preguntas me mantienen caminando, creo que son buenos tenerlas. Así que dale a la suscripción y gracias por acompañarnos en este momento. Gastón, hoy creo que conversamos o arrancamos esta primera conversación preguntándonos o preguntándote qué es esto de reprogramarnos para ganar. Sí, bueno, saludar a todos los que nos están viendo, agradecerte por crear primeramente este espacio y segundo por invitarme. Así que nada, gracias. Creo que es un espacio súper necesario, conociéndote, todo lo que vas a transmitir y muy expectante de ver hacia adelante con todo lo que nos vas a sorprender, porque tus preguntas abren conversaciones y estoy seguro que va a estar acá lleno de conversaciones muy interesantes. Permitime que me agregue y nos agregue un poquito de protocolo. Bienvenido, Gastón Parra, emprendedor, empresario, marketer, mentor de agencias de marketing digital, una persona ocupada, preocupada por expandir las voces de valor en personas. Creo que partís de la mentalidad de tus mentoreados, tus aconsejados, para hacer de ellos una mejor versión. Así que gracias por haber estado acá y retomamos esta primer consigna de ¿qué es este movimiento que pusiste en marcha que se llama Reprogramados para Ganar? Reprogramados para Ganar nace encontrándome a mí emprendiendo luego de venir de 13 años de trabajar en empresas multinacionales y siendo licenciado en marketing, donde creí que para emprender eso me alcanzaba. Sin embargo, me encontré con que estaba con muchos clientes, trabajando mucho, demandaban mucho los clientes, pagaban poco, financieramente desordenado, y de alguna manera estaba programado para trabajar. Mi esposa me miraba y me decía, che, ¿cómo vamos a pagar esto? Y yo le decía, pero estoy trabajando, y esa era la respuesta. Hasta que creo que en un momento de lucidez dije, pará, yo cuando empecé a emprender buscaba ganar mayor libertad de tiempo, libertad financiera, una mejor calidad de vida y ser más feliz a lo que me quería dedicar, ¿no? Me encontraba con que por ahí el sueldo no me alcanzaba, con que si tenía que ir a un acto escolar de mis hijos tenía que pedir permiso y a veces no me lo daban. Entonces no podía dedicar tiempo a tener una mejor calidad de vida y no era feliz donde trabajaba. Pero claro, me encontré emprendiendo y en la misma situación o peor, porque ya no tenía ese sueldo a fin de mes. Y dije, acá me tengo que reprogramar. Estoy programado para trabajar, tengo que reprogramarme. ¿Para qué? Para ganar. ¿Qué? Aquello que buscaba al momento de emprender. Y de ahí surge ese camino de búsqueda constante, de vivir reprogramándome sin perder ese objetivo que buscaba. Y eso es algo que, digamos, has desarrollado una metodología, por lo que estuvimos conversando, y trabajás con muchos fundadores, ¿verdad? Con muchos founders, con dueños de agencia, con dueños pyme, con emprendedores. ¿Cuáles te parece que son los desafíos o los primeros desafíos que encontrás en esas personas? Lo primero es como en el método mentor que creé, ¿no? Y que creé un método mentor porque fue un mentor lo que a mí me ayudó a cambiar y a reprogramarme para ganar.
Y en esa M pude calzar el tema de la mentalidad. Yo creo que un negocio es tan limitado como su dueño y que muchos de los limitantes, problemas que solemos tener como personas se los trasladamos a nuestros negocios, y que muchas veces creemos que la realidad es como nosotros la vemos. Entonces, al momento de vincularte con otros, de buscar un mentor, de buscar una mirada del entorno distinta, te permite empezar a mirar la realidad distinta. Y eso es lo que encuentro en estos founders, en estos dueños, que vienen muy encerrados en su negocio o capacitándose solamente en mejorar su producto, su servicio, y cuando aparecen mentores, cuando aparecen colegas, un entorno poderoso, empiezan a cambiar y a extender y a ensanchar sus límites. Creer que pueden facturar más, creer que pueden trabajar de una manera mejor, creer que no es necesariamente sufriendo que van a alcanzar lo que ellos se determinan como éxito. Entonces veo que ese patrón de la mentalidad afecta a todos. Está muy bien. Pensaba y recordaba, en realidad me hiciste recordar un ciclo que nosotros tuvimos en pandemia, con esto de reprogramarnos y repensar. Nosotros en pandemia, entre otras cosas que hicimos, en Founders y en una comunidad en la que lideramos algunos procesos de liderazgo con Caro, tuvo un canal de YouTube. Y a raíz de una inquietud que yo tuve de un amigo, ¿se acuerdan esos primeros momentos de las primeras fases de pandemia que no nos podíamos mover? Yo tenía y tengo un amigo que tenía una empresa, era líder de Argentina diríamos en artículos suntuarios, y tenía además una cadena de comercialización en Argentina que era muy personal. De las primeras cosas que las personas cortaron fueron todo aquello que no tenía que ver con elementos o consumos de primera necesidad. Entonces yo empecé a tener conversaciones con esa persona, y esas conversaciones me hiciste acordar porque creamos un ciclo, teníamos este espacio que formamos, tenía un canal de YouTube, y uno de los primeros ciclos fue emprender y reemprender. Y creo que reemprender tiene que ver con este componente de reprogramarnos. Algunas de las conversaciones que yo tuve con este amigo, yo le pregunté, porque él me decía, no puedo vender más lo que estoy vendiendo. Claramente, no lo iba a poder vender por ese tiempo, pero yo lo llevé a él y juntos dialogamos a que buscara sus factores claves del éxito, sus dones, sus atributos en lo que hacía dentro de esa industria. Era un líder en esa industria. Y eso nos llevó a la satisfacción que él tiene en la venta. Y eso nos llevó a la satisfacción porque él conecta con las personas, que tiene que ver con conectar con vidas. Y uno de los episodios de ese podcast fue Pensate en modo marca blanca, le puse. Porque dije, el branding de lo que hacemos y en las actividades sea con fines de lucro, sin fines de lucro, el día a día nos condiciona y nos etiqueta. Yo hice esta analogía con los productos, nos brandea, es decir, el personaje, lo que llevamos, lo que vendemos, los programas, los productos se transforman en lo que hacemos. Exacto. Pero lo que hacemos es una consecuencia de nuestro ser, de quiénes somos. Entonces, ese ejercicio, y termino esta historia para ver si hay alguna analogía con el reprogramados, yo tuve una serie de conversaciones en las que saqué a mi amigo de la industria, en la que era líder, lo llevé a las actividades, lo saqué del logro a las acciones y lo saqué de las acciones al ser. Y eso yo lo llamé marca blanca, porque era el corazón de lo que hacía él, y él en alguna de esas series de reuniones dijo, pero yo soy un gran vendedor. Está bien, estoy en esta industria, pero por sobre toda esa industria soy un gran vendedor, porque soy un gran conector, porque me gusta resolver los problemas de las personas. Y hago un poquito de fast forward, él se transformó en uno de los líderes de grandes instituciones de la salud de venta de barbijos. Porque conectó con su esencia, se reprogramó,
se reprogramó para ganar. Me hiciste acordar y conecté con eso. ¿Tiene esto que ver un poco con lo que vos trabajás con los dueños pyme? Sí, y es muy loco porque en todo eso, mientras ibas hablando, yo ya iba conectando con con el segundo pilar, y que lo acabas de mencionar sin guionarlo y sin conocerlo, que es la esencia. Justamente la E es de esencia. Yo trabajo con los clientes en esto de decir, bueno, ¿quién sos? ¿Para quién sos? Y a partir de ahí, ¿qué solución vas a poder darle? Es esto que le pasó a tu amigo, es decir, ¿quién sos? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿No? Utilizo a veces el concepto de Ikigai, esto de que te conecta con el propósito. Entonces decís, bueno, ¿qué te apasiona? ¿Qué te sale bien? ¿El mundo lo necesita? ¿Te podrían pagar por eso? Bueno, yo lo llevo un poquito más amplio y empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que querés? Y también una gran pregunta en la esencia, ¿qué es lo que no querés? Porque a veces perdemos como esa capacidad de elegir o de pensar, ¿qué es lo que no quiero? Permitirme decir, che, esto no lo quiero más en mi vida, esto no lo quiero, no quiero trabajar con estos clientes, no quiero trabajar con estos productos. A veces tenemos miedo y perdemos la capacidad de elegir. A veces antes perdemos la capacidad de soñar también, ¿no? Uh-huh. Pero en esto de la esencia, descubrirse uno y llegar al ser, creo que es lo principal en cualquier negocio. Uh-huh. Y en cualquier dueño de negocio. ¿Por qué? Porque cuando los resultados no te acompañan, tener claro que vas en esa esencia, tener claro que vas en ese propósito, tener claro que vas en esa dirección correcta, esa pasión te sostiene. Uh-huh. ¿No? Entonces, si bueno, ahora si te va mal y encima no lo disfrutás, entras en un pozo enorme. Pero creo que esta esencia te conecta para saber que vos desde ese vendedor, en este caso, podés ayudar a quién. Bueno, alguien que necesita vender. ¿Qué? Eso que se podía vender en ese momento. Barbijos. Genial. ¿Y qué voy a ofrecerte? Bueno, voy a ofrecerte mi servicio, mi conexión, mi mentoreo con alguien que le va a agregar mucho valor. Entonces, para mí la esencia, partir de ese quién sos y hacer una mirada hacia adentro y poder encontrarte con eso, te hace mucho más liviano que a lo que te vayas a dedicar le pongas otro corazón, otro esfuerzo, otro enfoque y que llegues a los resultados. Qué poderosa esa palabra esencia. Nunca lo había conectado en realidad muchas veces con el diseño del ser, el pensamiento y la búsqueda. Nosotros en Grupo Founders trabajamos una metodología, le pusimos Founder Checkpoint porque es un viaje en el que te acompañamos a hacer escalas, ¿no? A hacer checkpoint. Cuando esa imagen nos vino hace muchos años, la asimilábamos con el rally que tiene los primes, en donde vos tenés que ir a circuito cerrado, a campo cerrado en X tiempo, tenés que medir, tenés que llegar, te hacen un service, te hacen un chequeo. Ese era el sentido del checkpoint. Y vamos también del ser al lograr, ¿no? Del ser al hacer y al lograr. Pero relaciono esencia, que es una palabra tan poderosa que vos decís, con algo que pudo hacer mi amigo, pero que no pueden hacer muchos emprendedores que comienzan y que caen en un síndrome que nosotros llamamos que es el de la solución que después busca un problema, ¿no? ¿Cuántos emprendedores nosotros recibimos y nos pichean, nos acercan un deck, nos acercan una idea? Y la pregunta que nosotros le hacemos, que vos esbozaste también de otra manera, nosotros le decimos es ¿cuál es el problema para los demás que tu solución o tu producto resuelve por el cual un cliente está dispuesto a pagar hoy? Vos hablaste de eso, de pago de hoy. Porque después hay cosas que ocurren como que quizás hay un problema, quizás hay una demanda, pero es para dentro de un tiempo, para dentro de años. Exacto. O cuando la industria o el segmento termine de amortizar determinadas soluciones en plano. Pero quiero conectar esto que es en emprendimiento se llama técnicamente el problema de validación. Uh-huh. Es decir, hemos descubierto nosotros en Founders, en América Latina y muchos que trabajan en metodologías de emprendimiento, lo dice Bill Hewlett del MIT, que la mayor causas de fracaso de emprendimiento no tiene que ver por razones que están afuera, porque son las que los emprendedores o los ecosistemas mayoritariamente identifican como causantes.
Falta de conocimiento, falta de relaciones, falta de fondeo, las rondas, las famosas rondas de capital. No son esas cosas. Bill Hewlett dice, y nosotros lo hemos verificado cientos de veces, tiene que ver con causas, él le llama nimias, nosotros llamamos más pequeñas o personales. Nosotros decimos tiene que ver con el carácter de emprendedor, que es falta de diálogo entre los founders, falta de comunicación, falta de conectar con un problema real. Total. Y lo que vos decís de la esencia, que pudo hacer mi amigo, fíjate que mi amigo descubrió que él hallaba placer resolviendo problemas de otros, que lo había hecho en una industria y había sido líder en una industria de bienes suntuarios, pero porque estaba cerca de los dolores de la gente, como conectó con esa esencia, es decir, te voy a tomar ese término y lo voy a llevar a validación, pudo validar otro dolor que había, porque en la sociedad hay cientos de dolores a diarios. Ves que tiene una conexión, entonces el conectar con la esencia y que el emprendedor puede hacer un trabajo de búsqueda y de introspección personal con su esencia, y eso le va a permitir resolver otros problemas, entre ellos el de la validación. Total. Y además, cuando vos definís eso, lo que te pasa es que entendés. Yo llevo en mi bolso un adaptador que me compré en España en un viaje, entonces es un adaptador que tiene diferentes enchufes, ¿no? Entonces yo a veces lo saco y le muestro y le digo, mira, ¿estos son todos enchufes? Sí, pero no todos son para el mismo lugar, no todos van a enchufar en el mismo lugar. Cuando vos descubrís muy bien la esencia, podés entender a quién le vas a generar ese resultado más rápido, más profundo, que le duele más, que necesita resolverlo ya. Entonces ahí tenés una mayor oportunidad de mercado. Es como vos decís, a veces en esta mentalidad de que tenemos que dar más y hacer más y hacer más y ofrecerle más y empaquetarle más y más cosas, a veces tenemos que entender en esta esencia cuál es el cliente, qué le duele, y el cliente quiere resolver eso que le duele mucho en el menor tiempo posible. Ejemplo, el odontólogo. Y si fuéramos por el de hacer más, imagínate, te vas a sacar una muela y te dice, bueno, yo en 30 días de trabajo arduo, forcejeando con su muela, se lo saco. Salís corriendo. En cambio, si te dice, mire, usted no le va a doler, son 10 minutos. Usted entra, ni se entera. Listo. ¿Cuánto tengo que pagar? Tengo que hacer el pasaporte. Rápido, express. Bueno, pase por acá, no hace fila, lo paga. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar ese? Más, ¿no? Y a veces el concepto de este dueño que no trabaja la esencia, lo hace más rápido, lo hace mejor y lo cobra menos. ¿Por qué? Porque cree que trabaja menos y que entonces tiene que cobrar menos, ¿no? Entonces, en este punto que decíamos de la esencia, de reconectar, de la validación, de resolver ese problema, es un punto muy importante también mirar, que no sos para todos, que tenés que elegir cierto nicho de mercado, cierta especialización. En algunos casos nos resulta muy fácil entenderlo. Digo, yo me rompí la rodilla en 2012. Imagínate si me opera un médico. No me alcanza. Un médico traumatólogo tampoco me alcanza. Un médico traumatólogo cirujano, bueno, yo quiero al médico traumatólogo cirujano especialista en rodilla, y si puede ser la derecha, mejor. Mejor. Entonces, a veces especializarse o anicharse da miedo a estos founders. Pero hay una gran oportunidad de mercado. No sé si vos lo ves. Está muy bien. Sí. Yo lo veo. Creo que, recapitulo un poquito, creo que conectar con la esencia, lo que vos proponés, cuando uno conecta con la esencia de uno, puede conectar con la esencia de los demás. Y ahí puede entender todas estas soluciones. Yo creo que sí. Creo que eso es más efectivo. Sí, es así. Nosotros decimos en Founder que uno emprende de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera, porque el emprendimiento es primeramente un viaje de autoconocimiento. ¿Cuántos founders, seguramente vos has acompañado y nosotros también, que fallaron una vez y que
porque falló el afuera, falló la oportunidad, falló el sistema, falló la falta de validación, fallaron los recursos, pueden fallar un montón de cosas y ellos creen que fallaron ellos. Total. Entonces dejan de emprender porque el emprendimiento no es para mí, siendo que sabemos que el corazón del hombre es un corazón creativo, es un corazón que está diseñado para proponer y ser una solución a cosas. Sobre los nichos, yo te diría, depende de la industria. Okay. Yo creo que hay industrias como la digital que permite, por el volumen del mercado. Yo sí creo que tiene que haber una especialización, pero muchas veces la especialización es encontrarla con los dones míos, adentro. Es decir, yo soy un especialista en, por ejemplo, yo en mi grupo, en mi organización o incluso en las otras, sin fines de lucro que dirijo, como ser parte del mentoreo y diseño estratégico de la Fundación de John Maxwell en América Latina o en Argennova, yo sé que soy especialista en provocar a las personas a su mejor versión y acompañarlas y al diseño sistémico de algunas soluciones complejas. Yo soy especialista en esas cosas. Ese es mi nicho y es un nicho que es transversal a muchos negocios. Eso me costó verlo, porque yo como visionario muchas veces veía la película y creía que yo era la persona capaz de llevar a todas las personas a ese destino, y después descubrí que no tengo capacidades para administrar, que no tengo ni el amor ni la dedicación por el detalle, por los procesos, por el día a día, un poco lo que hablábamos hoy. Sí, sí. Yo veo la fiesta de cumpleaños, la hago la fiesta y cuando estoy soplando las velitas ya estoy imaginando la próxima. Pero esta fiesta hay que atenderla, a los invitados hay que atenderlos, hay que despedirlos, hay que acompañarlos. Entonces yo entendí que me tenía que rodear de personas distintas. En cuanto a las industrias, yo ahí tengo una mirada, haciendo la salvedad a lo digital, porque creo que lo digital tiene un mercado amplio que extiende fronteras. De hecho, vos liderás una agencia digital y mentoreás personas que tienen agencia digital. Incluso hemos hablado hoy de proyectos que uno puede trabajar acá, a Estados Unidos, a otros lados. Total. O sea, el mercado o la audiencia con, y digo con entre comillas, porque hoy la inteligencia artificial nos permitiría descontextualizarnos y multiplicarnos en múltiples idiomas y múltiples culturas. En principio es una audiencia global. En los negocios más brick and mortar, digamos, de ladrillo, yo tengo algunas salvedades, quizás un poco por mi historia personal. Yo tengo una mirada agnóstica, es decir, nosotros acompañamos negocios de capitalización y de flujo. La industria digital o la industria tecnológica tiene que ver más con negocios o modelos que crecen aceleradamente. Las industrias más tradicionales, en mercados quizás más pequeños, como el latino, la América Latina, la Argentina, tiene que ver más con proyectos que van creciendo grano a grano o día a día. A mí me pasó que yo tuve la oportunidad de emprender en Estados Unidos y de conformar una compañía de hipotecas. Me llegó la oportunidad porque conecté con una persona. Como decíamos el otro día en un reel de Founders, siempre, y es el ADN creo nuestro, siempre fuimos por las personas. Siempre conectamos con la persona. Claro. Y en el espacio de conexión la oportunidad nos llegó. De hecho, yo me hice un poco el loco y critiqué o usé esa frase de Descartes que dice pienso y luego existo, para contraponer esta otra manera de conectar con las personas y de resignificar el pensamiento o nuestras ideas en el hacer, en ir construyendo, redimir nuestros pensamientos desde la acción. Pero vuelvo. Una conversación en Estados Unidos me encontró con un amigo, con una persona que me dijo, iba a mi iglesia y me dice, veo que te gusta pensar sobre modelos y emprender. Yo estaba tomando un año sabático en Estados Unidos, luego de haber ido a vender una compañía que se malogró, un gran aprendizaje. Y él me dice, si me acompañás a diseñar la compañía, yo tengo una licencia personal para colocar dinero,
yo te sponsoreo la Paralabisa, nos asociamos y emprendemos. Y así hice. Lo ayudé en el planeamiento y creamos una compañía de hipotecas. Estados Unidos es un mercado súper grande. El mercado de las hipotecas y la colocación de dinero es muy grande. Agarramos a la economía americana las vísperas, en el 2000, iniciando los 2000, era un boom. Entonces, era un océano. Lo que quiero es decir que uno puede anicharse cuando está en un océano. Uno puede ser hiperespecialista en cuanto a un territorio, a una industria, a un producto, cuando hay mercado. Bien. Y así lo hice. Nosotros lo hicimos y fíjate los filtros que pusimos. Dijimos, construimos una empresa de hipotecas en el mercado hispano, en la ciudad de Chicago, en un público C, que eran C y D, o C, D y Plus, que eran las calificaciones crediticias de gente que no estaba muy bien. O sea, no íbamos al A, no íbamos al B, no íbamos al C. Entonces, fíjate cuántos filtros nos anichamos en territorio, en etnia y en calificación. Y llegamos a tener 100 personas, 16 oficinas en 3 estados, una operación grande. ¿Pero por qué? Porque el mercado lo permitió. Total. Ese es el problema muchas veces que nosotros vemos con muchos emprendedores que miran Y Combinator, TechStart, la Costa Oeste, Shark Tank, y se quedan iluminados con una realidad que no es la de América Latina y tampoco la de Argentina. Sí. Entonces te diría, anicharse sí, siempre y cuando el entorno te lo permita. Total. Pero anicharse siempre, voy a utilizar esta definición o esta búsqueda o esta provocación, a las capacidades del ser. ¿Se entiende? Una Total. cosa sería anicharme en el lograr o anicharme en el hacer, en el mercado, océano azul, océano rojo y todo eso. Eso puede ser. Lo que siempre creo que debería ser es que el ser humano o el emprendedor busque anicharse en cuál es el diseño que él tiene para contribuir en este mundo. Y creo que ahí hay respuestas, ¿verdad? Total, siempre. Yo creo que sí, porque yo hago un ejercicio cuando me toca ir a hablar con adolescentes que están en el último año del secundario y demás, y uno de ejercicios es que le digo, hagan así y mírense las manos. El otro día cuando hicimos Reprogramados para Ganar había 400 personas mirándose las manos, ¿no? ¿Qué ven? Cuando lo hago en el secundario me dicen virome, liquid paper, ¿viste? Pero finalmente son huellas digitales únicas. Siempre cuento y me acuerdo de que cuando salimos campeones del mundo, el auge fue que encontraron la camiseta de Maradona, la que usó en la final, única. Entonces un grupo de coleccionistas, de inversores, pagaban muchísimo dinero por esa pieza única. Vuelvo al ser y digo, a veces nuestras situaciones pareciera que intentan definirnos. Entonces tu situación financiera, tu situación personal, tu situación con algún vínculo, pareciera que tu situación actual es tu situación final, ¿no? Y en un momento de oración, yo tal vez en un peor desierto, me tocó escribir eso, ¿no? Tu situación actual no es tu situación final. Entonces pareciera que esas cuestiones del entorno vinieran a tratar de definir tu valor, tu ser. Y cuando uno tiene claro eso, que es una pieza única, creada por un creador espectacular, en una creación súper, ultra, mega compleja, donde la ciencia sigue descubriendo nosotros o sistemas o cuestiones celulares, intracelulares, que son súper, mega complejas, digo, wow, somos una pieza de alto valor. Y eso trato de compartirlo con los jóvenes, trato de compartirlo con los dueños, trato de compartírmelo a mí en momentos difíciles y decir, soy una pieza única. Si a eso le agregamos que nosotros somos una familia de fe y creemos que Dios mandó a su Hijo Jesús y que es la vida de Dios y que dio su vida por mí, le agrego como un plus enorme de decir cuánto vale mi vida, invaluable. A partir de ahí empiezo a surfear las situaciones del día a día, entendiendo que no me definen y entendiendo que en mi ser hay dones, talentos únicos que están puestos a disposición y a la ayuda de otros, con lo que también podemos generar recursos y hacer negocios. ¿Sabes qué? Cuando hablabas de la huella única, y ya vamos cerrando esta primera conversación, Nos van a hacer de fondo, ¿viste? Cierren.
Hace unos días que hice un retiro, me encontré con una chica hablando, me dijo que trabajaba con emprendedores y demás, y me dijo que era la representante de Singularity University en Argentina. Okay. Singularity University fue y es todavía un movimiento que nació en Silicon Valley, que buscaba la singularidad, y quiero hablar de dos caras de la singularidad en los proyectos únicos. No sé, llevar un cohete que vaya y venga para poder colonizar Marte o Neuralink. Ese es el concepto de singularidad a la Silicon Valley, digamos, y tiene representantes en América Latina. Había un capítulo en Argentina que se está tratando de renovar. Y hoy escuchamos incluso muchos que ya están pregonando, a raíz de una frase de Sam Altman que dijo que probablemente pronto vayan a haber unicornios de una persona. Es decir, un unicornio es una empresa que vale más de 1.000 millones de dólares, que es la aspiración de muchos, por esto de solo trabajar con ChatGPT o con una inteligencia artificial, que es el cúmulo de millones de inteligencias en el mundo. Pero me gustaría cerrar con esto. En realidad, ya somos un unicornio. El unicornio y la singularidad ya está en nosotros. Ya está en nosotros, y hay muchos emprendedores que por buscar la singularidad o construir un unicornio afuera, se pierden de ver que ya son seres únicos y que son un unicornio, es una rareza. Porque la figura del unicornio, que fue creada en Silicon Valley hace muchos años, expresaba eso, expresaba una empresa que es una rareza. Luego el sistema se distorsiona y busca hacer de esa rareza la regla, y la busca producir en cada emprendedor y en cada aspiracional. Pero en realidad una empresa que es un Pony, una Gacela, o en Argentina un emprendedor que da trabajo, que tiene 5 empleados, que sustenta a su familia, ya es un éxito en sí mismo. Creo que tenemos que trabajar mucho y ampliar la voz para decirles a cada uno de los que nos están escuchando: sos un unicornio, sos una huella única y tenés singularidad. Construyas una empresa para vos, para tu familia, para ser un ejemplo, para ser un legado, para tener una voz. Factures 1, factures 50, factures 100. Si encontrás el sentido de por qué estás haciendo eso, creo que ya la roqueaste. Total. Y yo no sé si esto va a salir en un episodio o si arrancamos la parte de un segundo episodio, porque tenés 2 disparadores ahí que me parecen que son increíbles. Y lanzo en este cierre un nuevo comienzo. Me parece que es el hecho de... Sam Altman dijo que puede que haya unicornios de una sola persona, ¿no? Y ahí es donde yo te invito ahora en una pregunta a pensar en esto, ¿no? ¿Qué persona será capaz de resistir sola un unicornio sobre sus hombros, ¿no? Y en esta importancia que hablábamos del ser, yo creo que nunca vamos a poder administrar algo que no somos capaces de administrar si no nos convertimos primeramente en esa persona capaz de gestionar un unicornio. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿en quién me tengo que convertir para ese yo del futuro, ¿no? ¿En quién me tengo que convertir en la manera de gestionar, en la manera de pensar? ¿Con quién me tengo que mentorear? Hablábamos hace un tiempo. Yo creo que en mi vida ha habido mentores para cada etapa de mi vida, que me han preparado para cada nivel que voy como un videojuego atravesando y subiendo. Pero me parece un mensaje fundamental, porque si no nos enfocamos solo en conseguir el unicornio. ¿Y qué pasa cuando lo conseguimos? Y esto es sencilla la respuesta. ¿Qué pasa cuando un basquetbolista gana no sé, esos anillos y se hace millonario? ¿Qué pasa cuando un boxeador se hizo millonario? Por encima del valor del unicornio muchos. ¿Qué pasa? Que después esa persona está quebrada. Está muy bien. ¿No? Creo que tenemos que dejar pendiente para próximas conversaciones que tienen que ver con
si el propósito es el destino o el viaje en sí mismo. Hemos llegado al final de este primer episodio. Mi nombre es Alex Contreras. Como dice John, soy su amigo. Estoy acá con Gastón Parra. Otro amigo. Otro amigo. Los invitamos a que se suscriban y que estén atentos porque esta va a ser una conversación continua. Me dijeron que el próximo episodio es una bomba, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan.